La rama del derecho, que hoy conocemos como derecho parlamentario, como derecho internacional público, se denominó en sus inicios derecho de gentes. Son las normas que regulan las relaciones y procesos de interacción que se dan entre los estados. Su estudio es de un interés capital. Tiene que ver con el concepto de soberanía, con el fenómeno más recurrente y dramático de la historia universal, que es la guerra, también y cada vez más con el candente tema de los derechos humanos. El conocimiento del tema no es ocioso ni tiene tan solo un interés histórico para eruditos. El derecho de gentes es la raíz de modernas ramas del derecho vivo, presente hoy como barrera para detener abusos de la fuerza que lo mismo pueden provenir del Estado, de alguna entidad ilegítima o aún de organismos internacionales. La fuerza tiende a abusar, tiende a crecer y se requieren barreras para detenerla. El derecho de gentes tuvo el gran mérito de haber señalado reglas para la convivencia entre estados y regulaciones para la guerra, por encima del apotegma cínico según el cual en la guerra todo se vale. También tiene el acierto de haber sostenido que el poder, la autoridad, está obligada a detenerse frente a los derechos esenciales del ser humano. El término derecho de gentes tiene una historia larga que viene de lejos. Para los juristas romanos equivale, en algunos casos, al derecho natural. Lo reconocían como el derecho de todos los hombres, a diferencia del derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, sostenido por la autoridad de la ciudad en su momento del imperio. El derecho de gentes fue para los latinos un conjunto de reglas que la razón natural establece entre todos los pueblos. El jus gentium de los romanos no es un término preciso como otros del derecho civil. Se basa en el derecho natural, tiene que ver con lo evidente, con lo que la razón nos descubre inmediatamente como justo, con independencia de que una ley positiva lo soporte o no. En su momento histórico, el Imperio Romano, donde se desenvolvió por primera vez el concepto, se desmoronó. Llegó el momento en que el imperio, por el cerco de los bárbaros, pero también por la callada rebelión del pueblo convertido a la nueva fe cristiana, que pugnaba en contra de las instituciones más injustas del sistema social latino, pero con una peculiaridad: quienes se enfrentaban al imperio lo admiraban, lo veían como una gran construcción útil para la vida ordenada. Era un modelo a imitar. Lo combatían, cierto, pero querían conservar el sistema jurídico, admiraban sus grandes construcciones, los puentes, las vías romanas, envidiaban su organización militar y la vida relativamente segura de sus ciudades. Por ello, gracias a esa admiración y deslumbramiento, el imperio nunca fue destruido del todo. Conservó sus estructuras y fue como un recipiente que solo cambió de contenido. El mimetismo de los bárbaros del este y del norte de Europa, no los del oriente, los de Arabia, que tenían otra visión, pero el de los bárbaros del lado europeo y de las grandes llanuras del centro de Europa y de Asia, que llegaban al imperio como enemigos y se convertían en colaboradores. Fue esta presencia que tuvo un doble efecto. Sus jefes de bandas, los reyesuelos de las tribus y de las hordas,
se fueron haciendo romanos y pronto también abrazaron la fe cristiana. La sociedad surgida de esos encuentros y coincidencias recibió como propia y a beneficio de inventario la herencia greco-romana. De Grecia tomaron la filosofía, la hondura del pensamiento, la estética, la metafísica, la ética. De Roma, la idea de una gran organización política con un poder central, el derecho romano y la civilización. Se destruyó mucho, pero también se conservó y se rescató mucho. A esta labor contribuyeron en forma determinante las instituciones medievales de origen cristiano, que aparecieron primero tímidamente y tomaron después presencia abierta y generalizada. Estas instituciones fueron, en un inicio, los monasterios, la organización episcopal y parroquial que se expandía, y al madurar de los tiempos medievales, las universidades. Fue en esas estructuras nuevas, frescas, centros de saber, de oración y de trabajo, donde se preservó la cultura grecorromana, mezclada en proporciones justas con la fe que continuaba extendiéndose. Una de las instituciones rescatadas y puestas al día por la coincidencia de la cultura antigua y la aparición del cristianismo fue precisamente el derecho de gentes, útil para armonizar diferencias y evitar choques violentos en las relaciones de ese nuevo mundo, verdadero mosaico de fuerzas y potestades de toda índole. El poder imperial, por un lado, era una sombra a veces, pero ahí estaba presente, los reyes, príncipes, señores feudales, ciudades libres, obispos y monasterios con poder territorial y militar en ocasiones, gremios armados, cofradías, toda una lista de autonomías más o menos relativas según su propia fuerza, y todo ello apuntaba a un choque, al rompimiento. Pero en ese mare magnum de diferencias se mantuvo la unidad principalmente por la fe común en la doctrina de Cristo, pero también por el jus gentium rescatado del derecho romano. Y es aquí en donde se cruzan nuestros dos temas. La Orden de Predicadores fue una de las organizaciones que desde entonces y a través de los siglos, con la participación constante de sus mejores frailes, conservó primero la idea antigua del derecho de gentes, luego la sistematizó y finalmente la puso al día cuando más se necesitaba, cuando españoles y portugueses descubrían el resto del mundo, integraban el globo, como diría León Blois. La integración del globo, el descubrimiento de América, fue un fenómeno de ida y vuelta. Los europeos se encontraron con un nuevo mundo, pero los descubiertos, los americanos originarios, también supieron entonces, porque lo ignoraban antes, asombrados, que había otro mundo, que existían pueblos y naciones del otro lado del mar. ¿Cómo sucedió esta historia? ¿Cómo esta historia del derecho de gentes y los frailes dominicos se fue entretejiendo? En 1216, al inicio del trascendente siglo XIII, Honorio III, el Papa, aprobó la propuesta de Domingo de Guzmán, hombre de fe y de pensamiento y de acción, dio el fiat a la Fractum Predicatorum, la orden mendicante de frailes predicadores conocidos como dominicos por su fundador, Santo Domingo, como dominicanes, canes del Señor, por su celo y tenacidad. En pocos años la orden creció. Sus hábitos blancos y capuchas de lana, para el rigor de las largas caminatas, se hicieron familiares en toda Europa
y su fama de fieles al obispo de Roma, de sabios, humildes, serviciales, elocuentes, corrió de burgo en burgo y de nación en nación, y muy pronto muchos de ellos aparecieron brillando por derecho propio en las florecientes universidades europeas. Dice Antonio Gómez Robledo, erudito mexicano, que ni la pobreza, ni las largas horas dedicadas a la oración, ni el tiempo al servicio parroquial fueron en detrimento de su vocación principal, la predicación. Y como es lógico, para predicar se requiere de lenguaje rico, amplio, preparación, estudio, leer, instruirse, y de eso se han ocupado siempre los dominicos. Sería interminable, ya ha sido obra de especialistas, seguir el paso a paso los 800 años del camino de la orden y hacer referencia a todas sus aportaciones en torno al derecho de gentes. Destacan a través del tiempo, como frutos de su contribución, entre otras muchas, dos instituciones jurídicas contrastantes pero complementarias: el derecho internacional y la aceptación general, universal ahora, de los derechos humanos. Tema que sigue siendo en la actualidad, ahora, de los hermanos predicadores de hoy, de los frailes dominicos. Me voy a ocupar de unos ejemplos, de muy pocos momentos culminantes de esta historia, por demás conocidos de ustedes, de este entrecruzarse de los predicadores con el tema del que se ocupa el derecho de gentes. De momento, para esta charla es suficiente. La primera gran contribución al asunto es de Santo Tomás de Aquino. Es él quien construye el basamento, es él quien aporta la materia prima sobre esta rama del saber humano. No habían pasado aún 4 décadas de la bula de Honorio III, cuando ese fraile oriundo de Italia, del sur de Italia, de nombre Tomás, callado y observador, el buey mudo para los poco perspicaces que lo vieron llegar a las aulas, fue quien explicó con maestría los fundamentos del orden social según el pensamiento cristiano. Este sabio, con su lugar bien ganado como fundador de la escolástica, no es el iniciador, pero el más brillante y sólido, teólogo además de filósofo, bien enterado. Se dice que en sus obras se encuentran citas de más de 250 autores. Fue también, según la opinión de Gallegos Rocaful, un revolucionario. Cito a Gallegos Rocaful: Santo Tomás, para quien no haya superado la idea burguesa del orden, es un revolucionario, un innovador. Chesterton confirma esta apreciación cuando afirma: los mendicantes y el aristotelismo perturbaron el orden establecido. Y agrega: no defendían al desorden ni al caos, defendían un orden auténtico, no los intereses creados. Cuando aparece Santo Tomás en las universidades en París, donde estuvo, agita la sociedad de su tiempo, rescata al aristotelismo que estaba siendo preferido, y también se presenta como una innovación la presencia de órdenes que vivían de la caridad pública, que no buscaban
hacerse de monasterios ricos, de tierras. Esas dos presencias es a las que se refiere Chesterton. La llegada del aristotelismo a la filosofía, al pensamiento medieval, y la presencia de esta nueva forma de vida cristiana. Ese orden auténtico, basamento de lo que tiempo después sería desarrollado por sus hermanos dominicos, es la aportación de Santo Tomás de Aquino. La clarificación de lo que debe ser una república cristiana, un orden social según la buena doctrina que él defendía, difundía, explicaba al escribir en su cátedra. El primero de los principios de ese orden fue, lo fundamental, lo inicial, fue definir a la persona por su propia naturaleza, al hombre, como entonces es, como ser social. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles en esto, identifica a la persona como un ser individual, autosuficiente, con un fin propio e intransferible, sin que eso sea óbice para descubrir simultáneamente que es parte de la sociedad. El ser humano es un todo como persona y es también parte de otro ente mayor que lo abarca, que es la sociedad. Tiene por tanto una doble naturaleza, individual y social, deberes éticos como persona ante sí mismo y deberes sociales frente a su comunidad. La persona, individuo y parte de la comunidad simultáneamente persigue lo que requiere para sí como ser singular y también lo que busca la sociedad, el todo que lo abarca como parte. El bien común es el concepto fundamental del orden social. Es una concatenación de fines. Los individuos y las sociedades, de fines individuales y sociales que se eslabonan. Un fin lleva al otro. No hay que sacrificar a ninguno, precisa Gallegos Rocaful, explicando el pensamiento de Santo Tomás. Quien busca el bien común de la sociedad, consiguientemente, busca también su propio bien, escribió Santo Tomás en la Suma Teológica. De esta verdad se sigue la necesidad de la organización social que permita mantener la diversidad de funciones en armonía unas con otras, deber que corresponde a la autoridad y a la ley. Rafael Preciado Hernández, maestro emérito de la UNAM, enseñaba en su cátedra de Filosofía del Derecho cómo el pensamiento de Santo Tomás explicaba que los fines específicos de la comunidad y del derecho que organiza la comunidad, la causa formal de la sociedad, los fines específicos del derecho son el orden, la seguridad, la paz social y por encima de todos ellos la justicia, que es además una virtud. Para la escolástica, cito otra vez a Gallegos Rocaful, que a su vez sigue a Santo Tomás, la sociedad tiene un bien intrínseco, que es su propio orden, la ordenada relación de sus miembros. Y agrega, el bien propio no puede existir sin el bien común, ya de la familia, ya de la ciudad, ya del reino. El bien propio no puede existir sin el bien común. De este principio, congruente con el mensaje del Evangelio, que llama a amar al prójimo, pronto, unos pocos siglos después, y siguiendo el hilo conductor de la idea inicial expuesta en la Suma Teológica, se llegó sin dificultad alguna a la concepción de un bien común universal para regir entre las naciones, expuesto precisamente en la doctrina del derecho de gentes. No hubo dificultad alguna
al dar el paso siguiente, trasladar la idea del bien de una comunidad específica al bien general de la comunidad del mundo. Los dominicos del Renacimiento lo hicieron cuando enfrentaron las nuevas circunstancias imposibles de prever en el siglo XIII y tuvieron que construir en el siglo XVI su propia doctrina sin traicionar ni abandonar la inicial que les sirvió de punto de partida. Cuando la realidad de los descubrimientos, la exigencia política de los imperios, la codicia, las rivalidades de los reinos exigían un orden nuevo para las nuevas circunstancias, los teólogos juristas, casi todos ellos de la orden de predicadores, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Julián Garcés, Montesinos, otros más, siguieron el camino inicial trazado por el doctor Angélico, su predecesor, su maestro, que les legó las herramientas para los debates en la defensa que muy poco tiempo después tuvieron que asumir. A Santo Tomás lo vemos quizá como algo más lejano, como un personaje de otra realidad, admirado, pero un poco fuera del alcance de nuestra cotidianidad. En cambio, a los frailes que se ocuparon de los problemas concretos de nuestro continente, comprometidos todos ellos con la aplicación del derecho de gentes, primero estructurar el derecho de gentes y luego ver su aplicación a la realidad, los encontramos más cercanos a nosotros, a nuestra propia vida actual, a esta época, a los países latinoamericanos en general, a México en particular. Vitoria es el de más penetración intelectual. Elabora los principios de la nueva rama del derecho a partir del pensamiento aristotélico tomista y construye una doctrina sólida, reconocida hoy como el punto de partida del derecho internacional público. Tuvo además un indudable valor personal. Aquí lo dijo el jueves pasado el doctor Buchot, al atreverse a opinar en contra de la voluntad imperial y a poner en tela de juicio las ideas expuestas por el jefe de la Iglesia, por el Papa. Se enfrentó con solo sus ideas, con su sólida formación y su autoridad moral. Se enfrentó a los poderes supremos de su tiempo y salió avante. En sus reelecciones propone tesis que señalan un rumbo a la historia. Sostiene: ni los europeos, ni el emperador, ni España tienen derecho a sojuzgar a los pueblos americanos con los que se encontraron en sus viajes transatlánticos y en sus aventuras guerreras. No hay derecho de conquista, no hay un título originario para adueñarse o apoderarse de tierras pobladas, no hay legitimidad alguna para sojuzgar, esclavizar, dominar. Dice Vitoria con claridad y con todo el peso que le da su saber y alteza moral que, cito textual, el emperador no es el dueño o soberano de todo el mundo. Imperator non est dominus totus orbis. Es latín macarrónico, pero no quiero decir expresamente. Niega con esta sentencia: el emperador no es dueño o soberano del orbe. Niega con esta sentencia no solo que el emperador de Alemania y rey de España tenga derecho a imponer autoridad alguna a los pueblos de América, niega también
que tenga derecho sobre sus tierras y bienes, y contradice con ello la bula de Alejandro VI, que repartió los continentes entre España y Portugal como si fuera él el propietario de lo que apenas estaba vislumbrando. Alegremente repartió. Definió también Vitoria, para de ahí en adelante, el derecho a la guerra justa, el derecho a oponerse con la fuerza a la agresión externa. Sentó las bases para condenar las guerras de agresión, las expediciones para obtener territorios o para sojuzgar a otros pueblos y a otras personas. Francisco de Vitoria fue el jurista, el académico, el teórico, enseñó desde la cátedra la doctrina del derecho de gentes. Llegó a este saber práctico, porque el derecho es una ciencia que tiene que ver con la realidad cotidiana de las comunidades. Llegó a este saber por el camino de la teología y sentó escuela. Los otros dominicos de esta historia, muchos, pero los más destacados, Las Casas, Montesinos, Garcés, fueron, por decirlo así, los litigantes, los que llevaron al terreno de la realidad la defensa de los principios del derecho de los pueblos indígenas a ser respetados. Son los que hablaron, predicaron, escribieron, denunciaron los abusos, defendieron a las víctimas frente a sus opresores en el lugar mismo de los atropellos, y también caminaron, anduvieron incansables de un lugar a otro, cruzaron el océano cuando fue necesario, las veces que fue necesario, hablaron en la corte de España, se fueron ante los reyes, ante prelados, ante virreyes, reales audiencias, adelantados, fueron abogados prácticos, litigantes, defendieron la doctrina, la recibieron y la enriquecieron también, porque eran también formados en la teología y hombres de inteligencia superior y de estudios, pero fueron además los que se metieron a defender directamente a los atropellados. Fray Bartolomé de las Casas es el ejemplo más acabado del defensor de los indígenas. Fue en su juventud testigo y partícipe de las guerras injustas en contra de los indios. En las islas del Mar Caribe, en la Española, fue uno más de los aventureros en busca de fortuna. Pero pronto, por el sermón de Adviento de otro dominico, Fray Antonio de Montesinos, inició un cambio en su fuero interno. La realidad y la palabra de ese sermón lo conmovieron. La realidad que vivió y vio, y la fuerza dialéctica del sermón lo conmovieron y convirtieron. Vivió la crueldad contra los dueños de la tierra, y al escuchar la denuncia valiente de Montesinos, su actitud interior cambió drásticamente. El sermón de Adviento fue definitorio. Su divulgación en España y en América también fue donde primero, el lugar donde lo oyeron los encomenderos, pero en España, cuando llega a España, causó un gran revuelo. Levantó una polémica enconada en ambos lados del Atlántico. De la influencia de este sermón extraordinario, valiente, en medio de los esbirros prácticamente, surgieron las primeras medidas protectoras de los americanos, las primeras leyes precursoras de las leyes de Indias surgieron a raíz de que en España se conoció este documento. Fue una especie de incipiente declaración de derechos humanos.
al igual que hoy, dividió a la sociedad en defensores de los derechos de los oprimidos y defensores del cómodo status quo. Un resultado colateral de tan histórico sermón fue la sacudida interna de Bartolomé de las Casas. Provocó en él la renuncia a sus encomiendas que tenía también y su incorporación a la orden de predicadores. Primer paso en el camino que ya no abandonó nunca, por el cual alcanzó el título merecido de Padre de los Indios. De Fray Julián de Garcés, OPE, Orden de Predicadores, primer obispo consagrado para el continente americano, con sede en Tlaxcala. Hay que decir que tan convencido estuvo y venía tan capacitado y preparado del derecho de gentes que Vitoria había formulado y explicado a sus alumnos. Tan sólida era su formación que bastó una fundada, escribió varias, pero una especialmente fundada y sólida carta enviada a un nuevo Papa, Pablo III, por conducto de un mensajero, otro dominico, Bernardino Minaya, para influir en este pontífice en la decisión que llevó a la expedición de la bula Sublimis Deus de junio de 1537. Este documento clave, la bula de Pablo III, enderezó la historia, reencauzó la historia. Se había torcido por la maldad y la codicia. En el documento, en la Sublimis Deus, se reconoce expresamente la calidad de seres humanos de los indígenas y sería inexcusable no compartir la siguiente cita textual. Habla Pablo III. Determinamos y declaramos con autoridad apostólica que los indios, aun cuando estén fuera de la ley de Jesucristo, en ninguna manera han de ser privados de su libertad y del dominio de sus bienes, que en ningún modo se debe hacer esclavos, y si lo contrario sucediese, sea de ningún valor y fuerza. El derecho de gentes asciende así al máximo nivel de autoridad en ese tiempo, en un documento fundamental de la doctrina y del derecho canónico de la época y para después. Deja claro de entonces y para siempre, en el ámbito del deber ser, cuando menos, en las prácticas ha sido otra cosa, en el ámbito del deber ser, la dignidad y libertad de los indígenas americanos. Hoy nos parece penoso, inexplicable, si no es por la conciencia torcida y la ambición desatada entonces, nos parece ahora penoso que se pusiera en duda la calidad humana de los habitantes originarios de América y de África también. Entonces, en el siglo XVI, fue necesario enderezar las cosas, aclarar los conceptos, imponer la verdad, y esa labor correspondió a los dominicos, a los Fractrum Predicatorum, que lo hicieron muy bien, que defendieron en su lugar y en su momento el derecho de gentes, de nuestras gentes americanas, y nos dejaron a nosotros, los de otros nuevos tiempos, tan agitados como aquellos, tan llenos de injusticias, un ejemplo que no podemos eludir. Muchas gracias.